Señor, te pedimos perdón porque nos ponemos ansiosos, Señor. Te pedimos perdón porque dudamos. Señor, y esta mañana queremos venir delante de ti con nuestras manos vacías, para que tú puedas darnos, Dios, lo que realmente necesitamos, y no lo que yo pienso que necesito, no lo que yo deseo, sino tu perfecta voluntad en mi vida. Señor, te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros dolores, también nuestras alegrías y nuestros éxitos. Te entregamos todo lo bueno, por lo cual también te damos gracias. Pero que ni siquiera lo bueno, Dios, esta mañana nos impida recibir aún lo mejor que tú tienes para cada uno de nosotros. Entonces, Señor, como vasos vacíos delante de ti, llénanos y danos lo que realmente necesita cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hace 2 o 3 domingos atrás estuvimos compartiendo acerca de las tentaciones de Jesús. Ya no sé si se acordarán de eso, pero hablamos de la tentación número 1. ¿Y cuál era esa tentación? Jesús fue llevado al desierto, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Esto nos habla de que es Dios quien nos lleva muchas veces a los lugares de desierto. ¿Y lo llevó a qué? A encontrarse con el diablo. Y ahí él sufrió las tentaciones. 3 de ellas, a lo menos, registra la palabra de Dios. La primera tentación fue producto del hambre, ¿verdad? Que Satanás invita a Jesús a convertir las piedras en pan. Y quisiera que podamos leer hoy día el texto para poder ver nuevamente estas tentaciones y enfocarnos en la que hoy vamos a tocar, y que a través de esto podamos sacar una lección para nuestras vidas. Esto se encuentra en Mateo capítulo 4. No solo Mateo registra las tentaciones, también Lucas, pero vamos a tomar el texto de Mateo en el capítulo 4, verso 1 en adelante. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Lo que yo puedo descubrir a través de esta palabra es que Satanás conoce la Biblia. No sé si se dan cuenta, pero el enemigo conoce la Biblia, porque él cita la Biblia. Satanás, cuando se acerca al Señor Jesús, luego de la primera tentación, aparece él también con la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús le ha respondido a la primera tentación: no solo de pan vivirá el hombre, y ha agregado algo más, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él toma la palabra como su defensa. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Ocupa la palabra para engañarlo. Es decir, trata de, cuando nosotros nos afirmamos en una verdad,
Satanás va a tratar de romper esa verdad en nuestras vidas. Va a tratar de quebrar las verdades que nosotros levantamos en el nombre de Jesús. Satanás va a venir para derribar esas verdades. Y va a usar muchas veces la verdad distorsionada para traer confusión a nuestra vida. ¿Recuerdan? En el Edén, cuando Adán y Eva reciben la palabra de Dios, el Señor les dice que ciertamente morirán cuando coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando viene Satanás, Adán y Eva les dice, bueno, ¿verdad? El Señor les dijo que no comieran porque Él no quiere que sean como Él. Hay una parte nomás de la Biblia, hay una parte de la palabra, pero la otra parte no era verdad. Y es que Satanás juega con las medias verdades en nuestra vida, no con la verdad completa. En el contexto, Satanás está ocupando el Salmo 91, y particularmente los versos 11 y 12. Pero para entender bien lo que está diciendo Satanás, tenemos que entender también el Salmo para comprender por qué Dios puso esas palabras allí. Miren, Satanás va a usar primero el Salmo 11 y el 12. Dice, Salmo 91, 11 y 12. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. ¿Qué es lo que ha hecho? Satanás ha llevado a Jesús a Jerusalén, la ciudad santa. Notoriamente es Mateo quien está escribiendo este texto, porque solamente un judío puede hacer esa afirmación con tanta fuerza. Ha llevado, dice la Biblia, el diablo a Jesús a Jerusalén, a la ciudad santa, y lo ha llevado al templo, a la parte más alta del templo. Dicen los historiadores que la parte más alta del templo tenía más o menos como 120 o 150 metros de alto. ¿Pueden imaginarse esa altura? 120 o 150 metros de alto. Flavio Josefo dice que ese lugar del templo, cuando uno miraba desde ese lugar, provocaba vértigo. ¿Ustedes conocen eso, el vértigo? Como que te pican los dedos de los pies y como que estás perdiendo. Cuando la gente se asomaba allí, provocaba eso. También sabemos por la historia que fue en ese lugar en que Santiago será sacrificado, será lanzado a ese lugar. Pero ¿qué es lo que Satanás no ha dicho? Satanás ocupó solamente una parte de la palabra, pero ¿qué fue lo que él se olvidó mencionar? Los dos versos anteriores, por lo menos los dos versos anteriores. Y miren, veamos ahora exactamente lo que dice la palabra de Dios. Desde el verso 9, dos versos antes, dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Y entonces Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Hermano, cuando usted tiene al Señor como la roca de su vida, cuando es Jesús quien es la guía de tu vida, y solo cuando el Señor es el Señor de tu vida, entonces el Señor aparecerá y te guardará en esos caminos, en los caminos del hombre que quiere y teme a Dios. Es en ese lugar en que Dios traerá esa bendición. ¿Dónde está el problema? En que Satanás omite que para poder entender la protección de Dios necesitamos estar en sus caminos. No son los caminos a los cuales se refiere el Salmo 91. Aquel hombre que tiene a Dios como refugio y aquel que considera a Dios su protección. El peligro de esta prueba que Satanás está poniendo es que está sacándolo desde esa visión. Porque era el camino de Dios que Jesús se tirara del templo. ¿Era la voluntad de Dios que Él se tirara del templo? ¿Era acaso ese el camino que el Señor había establecido para su Hijo, que Él se tirara del templo? El peligro es que la prueba que pone Satanás es más presunción que fe. Presunción que fe. Y espero que ustedes puedan grabar esa palabra. Satanás nos invita a presumir. Ya que la fe requiere una palabra de Dios. La fe requiere
palabra de Dios. La presunción es solo un alarde de que uno es tan espiritual que puede hacerlo todo con Cristo, aunque Cristo no le haya pedido a usted que haga nada. Y esa es la trampa. Esa es la trampa de Satanás. Que nos movamos por presunción. Que digamos, mira, como yo soy un hijo de Dios, a mí me va excelente, a mí me va bien en todo. Cuando yo oro por los enfermos se sanan. Cuando yo predico todos se convierten. Eso es presunción. Eso ya no está de acuerdo a la palabra de Dios. No es por fe, es por mi propio corazón. Por ello es tan importante, hermanos, que usted se haga la siguiente pregunta. ¿Le pidió a usted Jesús que hiciera eso? ¿Fue Jesús quien le pidió que usted hiciera eso? ¿O fue por presunción? ¿O se lo pide su corazón? ¿Es su idea o la idea de Dios? ¿Es su idea o la idea de Dios lo que usted está haciendo? Tiene que hacerse esa pregunta. ¿Qué pasaba si Jesús se tiraba al vacío? No hubiera sido un acto de obediencia. No habría sido un acto de obediencia a una palabra de Dios, sino que habría sido un acto de exhibición para mostrar que Él es todopoderoso. Pero Jesús no cae en la trampa. Él solo quiere vivir por fe en su Padre y hacer lo que Él le pide, no lo que su corazón le pida, no lo que su orgullo le está pidiendo. Es como que si dijéramos e hiciéramos alarde de que Dios me va a usar para sanar. Y saben, a veces esta confianza que tenemos es de experiencias anteriores. Quizás un día a usted Dios sí le usó para sanar. No sé si el Señor lo ha usado a usted para sanar alguna vez. ¿Usted alguna vez tocó a alguien y se sanó? Gloria a Dios por eso. Quizás algunos todavía no. Pero ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, usted llegó y oró por alguien y se sanó esa persona? ¿Cuál sería el error? Que yo vaya a otra persona y yo le diga, yo ya tengo este don y ya lo tengo, como es mío, te lo voy a dar ahora, te voy a sanar a ti también. Pero no lo sabemos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da las palabras para ir y movernos y nos dice, ve a esa persona y ora por esa persona y esa persona se sanará. Y nos movemos así por fe en la palabra de Dios, en lo que Dios te ha dicho, no lo que tu corazón dice. No siempre va a funcionar como nosotros queremos, porque Dios tiene sus planes, porque Dios es más sabio que yo, porque la sabiduría de Dios no es la sabiduría de este mundo, no es la sabiduría humana, y Dios se mueve en un plano distinto. ¿Saben? A veces queremos ayudar a Dios y queremos hacer las cosas en realidad a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. ¿Conoce gente usted que uno trata siempre de protegerlos? Que no haga esto porque va a ir a la cárcel, que no haga esto porque va a ir a la cárcel, y lo ayudamos y le arreglamos los papeles o hacemos algo para que no vaya a la cárcel. ¿Y sabe qué? Lo que Dios quería era que fuera a la cárcel, porque en la cárcel conocería a Cristo Jesús, porque solo en la cárcel podría saber lo que es la gracia y la misericordia de Dios, porque ese era el púlpito que Dios había escogido para ese hombre. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Como defendiendo, como cuidando, como protegiendo, como más espirituales que el Señor, yendo más adelante de lo que Dios pide. Haga esta misma suma con nuestras experiencias diarias. Piensa en sus hijos. A veces los protegemos tanto, ¿verdad? Que no se caiga, que no se caiga. Y yo le digo, ¿sabe qué? Deje que se caiga. A veces es bueno que se caigan. ¿Para qué? Para que la próxima vez tenga más cuidado. No estoy diciendo que usted no dirija la vida a sus hijos. No estoy diciendo que usted pueda encaminar a sus hijos. Pero estoy diciendo lo que a veces es necesario experimentar el dolor en la vida para que uno pueda conocer más de Dios. Piensen en el apóstol Pablo. Piensen en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué fue a la cárcel? ¿Por qué estuvo en un naufragio? ¿Por qué tuvo tanto dolor? ¿Por qué otros le dieron la espalda? ¿Sabe? Si Pablo no hubiera ido a la cárcel, no hubiéramos tenido una conversión tan maravillosa como el carcelero de Filipos. Él no se habría convertido, ni su familia se habría convertido. Y no sabemos a cuántos otros ese carcelero le habló acerca de Jesús,
Pero ¿sabe lo que necesitaba que ocurriese? Que Pablo fuese a la cárcel. Y si nosotros, siendo tan espirituales, hubiéramos dicho, no, Pablo, que no sea así, te esconderemos, ¿verdad? Te guardaremos. Y sin embargo, el propósito y el plan de Dios era diferente a lo que muchas veces es nuestro corazón. Piense usted si Pablo jamás hubiera experimentado un naufragio. Lea la historia ahí en el libro de los Hechos. Fue de gran testimonio para ese centurión que iba a cargo de todos esos presos y de todos esos soldados, porque ese hombre pudo ver a Pablo con una revelación divina. Porque un ángel me ha dicho que ciertamente naufragaremos, pero ninguno de nosotros morirá. Y cuando ocurrió todo eso, ¿qué pasó en la mente de ese centurión? ¿Qué pasó en la mente de ese hombre? Pero era necesario vivir el naufragio. Era necesario pasar por el dolor. Porque la voluntad de Dios no siempre es que todos nos sonrían la vida. Y no es para exhibir cuán bueno es Dios con nosotros. A veces Dios nos va a llevar a lugares difíciles, lugares terribles. Lea la carta usted, la última carta que escribe el apóstol Pablo desde la cárcel. Todos me han abandonado. Todos me han abandonado. ¿Y para qué sirve esa experiencia? Para que se levantaran hombres como Timoteo y Tito y otros tantos más y dijeran, no, Pablo, nosotros seguiremos la causa del Señor. Nosotros seguiremos en la causa de Cristo Jesús. Y cuando Pablo murió, ¿usted no cree que Timoteo o Tito y los demás no sufrieron también esa experiencia del abandono? Claro que sí. Pero se acordaron de Pablo, que él podía dar gloria a Dios en medio de circunstancias difíciles. Hermanos, porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Entonces, la tentación de Jesús ahí en el pináculo del templo, cuando Satanás le dice, tírate ahora, para que veas cómo el Señor te protege. No lo sé, hermanos. Si usted no tiene una palabra, no se tire. Si no tiene una palabra de Dios, no cometa la locura de ni siquiera moverse un centímetro. Porque necesitamos una palabra de Dios para vivir, para vivir. ¿Usted no sabe qué es lo que tiene que hacer en esta semana? ¿No sabe cuál es el paso que tiene que dar en su empresa? ¿No sabe cuál es el paso que Dios le está pidiendo en su matrimonio? ¿No sabe cuál es el paso que Dios le está pidiendo con su hijo, con su hija? Les digo algo, espere una palabra de Dios. Espere una palabra de Dios. Para que usted pueda moverse sobre una roca firme y pueda ejercer fe, no presunción, no presunción. Porque quizás Dios lo ocupó alguna vez usted para sanar, pero quizás la próxima vez no será así. Recuerdo de mi experiencia ahora en Holanda hace 2 meses atrás. Estaba en la iglesia en la cual hace 4 años atrás había estado yo predicando acerca de que Dios sanaba, Dios sanaba. Y yo dije, ya vamos a hacer la práctica ahora. Estaba tan animado con el tema de la sanidad que dije, hagamos la práctica, vamos ahora. Y dije, vengan los enfermos. Y vinieron los enfermos. Y se pone delante de mí una mujer morenita, y hablaba algo de español. Y me dice, tengo 2 semanas de vida. ¿Usted puede orar por mí? Y yo pensé, yo no sé si tengo fe para esto. Y acababa de predicar de que Dios era el Dios que sana, el Dios que hace milagros, el Dios que hace cosas increíbles. Y ahí estaba yo. Y recuerdo una oración que si usted la hace alguna vez, pídale perdón a Dios como yo también le pedí perdón por esa oración. Yo le dije al Señor, mira Señor, si tú no le sanas, vas a quedar mal. Yo hice esa oración. Dios sabe que es verdad lo que yo estoy diciendo. Le dije, Señor, si tú no sanas a esta mujer, tú vas a quedar mal porque yo me voy a ir. Ni se va a acordar de mí. Pero de ti no se va a olvidar, porque tú le vas a fallar. Pero hermanos, ¿quién soy yo para hacer esa oración? ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué es lo correcto o lo incorrecto? ¿Quién soy yo para decirle al Señor qué es lo sabio y lo no sabio? ¿Quién sabe que quizá lo que Dios quería era la muerte de esa mujer para producir un gran milagro en la vida de muchas personas? Hermanos, yo tengo que ir con mucho temor sobre este tema. El cuento es que hice la oración. A las 2 semanas
nos llamaron. Dios había sanado a esa mujer. Los exámenes decían que no tenía nada. Pero ¿sabe lo que yo pensé? Seguro que van a decir que la máquina está mala. ¿Y sabe lo que dijeron? Que la máquina estaba mala. Así que la mandaron a Rotterdam para un segundo examen. Y me dijeron, en 2 semanas más van a tener el nuevo resultado del examen. Y fue para allá. Y me llamaron otra vez. Dicen que está sana. El segundo examen dice que está sana. ¿Y sabe qué dije yo? Te apuesto que van a decir que la segunda máquina también está mala. ¿Y sabe lo que dijeron? Que la segunda máquina estaba mala. Así que la llevaron a La Haya. Eso ya quedaba un mes después todavía, ya estábamos en Chile. Y me llamaron. Y dicen que está sana. Y que no tienen ninguna explicación por qué está sana. Y yo sí tengo una explicación. Porque Dios es grande. Pero es porque Él es el que manda. Él es el que decide. Él es quien determina. Y cualquiera sea la respuesta, cualquiera sea lo que Dios diga y haga, yo tendré que decir, alabado sea Dios. Alabado sea mi Señor. Porque Él es el que manda. Él es el jefe de mi vida. Yo no estoy aquí para exhibirme, para mostrar cuánto Dios me usa, sino para sencillamente decir, si tú quieres hacer algo con mi vida, hazlo, Señor, hoy día. Pero sea para tu gloria. ¿Sabes? Yo estaba predicando ahora, en esa misma iglesia hace ya casi 2 meses atrás. Y no la vi a esta señora. Yo miraba porque la iglesia creció. Las iglesias crecen. Y a la medida que la iglesia crece, la gente se te aleja. Y entonces no la vi. Y entonces dije yo, estaba predicando y mencioné, hace 4 años atrás, en esta iglesia, yo tuve una gran lucha con Dios. Pero vi también la mano gloriosa de Dios. Y dije, y recuerdo que había una mujer que tenía cáncer y que Dios le sanó. Y yo estoy diciendo eso y se levantó la mujer, se levantó, estaba en medio de la gente, se levantó y empezó a decir, yo, y empezó a hablar en holandés. Y yo no entendía lo que estaba diciendo. Y saltaba y hablaba, ¿verdad? Y miraba a la gente, ¿verdad? Y yo sabía que era algo bueno porque ella estaba feliz. Y la gente empezó a aplaudir. Y yo decía, ya, debe ser algo bueno, debe ser algo bueno. Algunas palabras podía entender. Y yo decía, gracias Señor, porque pese a nuestra arrogancia, pese a nuestras deficiencias, pese a nuestra falta de fe, pese a todo como somos, imperfectos y débiles, dudamos, hermanos, nos equivocamos, pero pese a todo eso, la gloria de Dios aparece en medio de nosotros. Él puede usarnos como somos, imperfectos como somos, el Señor muestra su gloria. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? Esto no es para que nosotros digamos, Dios lo hizo. No, hermanos, Dios lo hizo. Dios lo hizo. No, yo no fui, fue Dios. Fue el Señor quien está obrando y es para su gloria. Y saben, necesitamos movernos de acuerdo al plan de Dios en nuestra vida, no para exhibirnos. Es peligroso cuando entonces yo podría decir, bueno, ya tengo la unción de Dronten, así se llama el lugar. Tengo la unción de Dronten, ¿verdad? Y ahora voy a ir a Viña y llevo... No tengo idea yo, hermanos. Lo que yo sé es que Dios sana y podría sanarlo usted. Yo sé eso. Sé que es verdad. Pero Él es el soberano. Él es el Señor. Entonces tengo que tener mucho cuidado con mis labios y lo que yo digo y lo que Satanás me propone cada vez, ¿verdad? Que sea para su gloria. Que sea porque Él lo dijo. Que sea basado en una palabra de Dios. Que Dios muestre su gloria. Para su gloria, no para mi gloria. Y sabe cuando Satanás nos lleva entonces al pináculo del templo, ahí a la orilla, y que nos tiremos, ¿verdad? Y en el aire, yo ya imagino yo ya me veo a mí mismo, ¿verdad? Yo no podía estar en ese pináculo en primer lugar, porque tengo vértigo. Yo ya me imagino que estaría así como de rodillas con las manos tiritando, tratando de abrazarme del pináculo. No sé si yo estaría ahí en primer lugar, no sé si tendría valor para nada en ese minuto, no tendría tiempo para ninguna exhibición. Pero quizás hay circunstancias en la vida en que sí se da esa oportunidad. A veces sí se da esa oportunidad. No en un pináculo, quizás en un lugar más seguro, en un lugar decente, en un lugar bueno, ¿verdad? Y te dan a ti la oportunidad de mostrar tu poder. Y en ese rato tendremos que cuidar nuestro corazón. En ese rato tendremos que saber si es que Dios quiere que yo esté allí o no.
En ese minuto tendré que preguntarme si Dios quiere que yo haga algo en ese día y en esa hora, o si es mi corazón que me está traicionando, si es mi corazón el que me está llevando a decir algo. Porque a veces nosotros le ponemos palabras a la boca de Dios. Dios no ha dicho nada, pero nosotros decimos que Él dijo. Y cuidemos nuestro corazón de poner palabras en la boca de Dios. Porque Dios tiene muchas palabras para nosotros. No necesitamos agregarle algo más. Si Dios te habla, cumple esa palabra. Cumple esa palabra. ¿Por qué Pablo sufrió la cárcel, el naufragio y el dolor? ¿Era por su falta de fe? ¿Era porque no entendía el plan de Dios para su vida? ¿Era porque estaba en pecado? No, sino que había un propósito de Dios en todo ello. El carcelero no habría conocido a Jesús. El centurión no habría visto el poder de Dios. Y ni los apóstoles ni los discípulos habrían sido inspirados por la fe de Pablo. Entonces la mayor tentación es movernos por nuestras propias convicciones o por nuestra confianza y no por la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay fe. Solo en nuestro corazón que quiere hacer cosas. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Me gusta la versión Reina Valera que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La importancia de una palabra. La importancia de una palabra. Hermanos, la palabra de Dios debe habitar en nosotros. La palabra viva y eficaz del Señor. Déjeme tomar unos pocos minutos, 5 minutos. Bueno, me queda tiempo, así que puedo tomar más, pero digamos que 5 minutos. En la palabra, déjeme meditar un poquito en la palabra. En Efesios 6, 14 al 17, está mencionado lo que se llama la armadura de Dios. ¿Ha leído alguna vez ese pasaje? Yo creo que la mayoría de ustedes y yo hemos leído varias veces ese pasaje. Ahora vea los elementos que tiene la armadura. Los 5 primeros elementos. Ceñir nuestros lomos con la verdad. Vestirnos con la coraza de justicia. Asegurarnos de que nuestros pies estén calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Tomar el escudo de la fe y utilizar el yelmo de la salvación. Todos estos elementos, todos ellos son defensivos. Todos. Escudo, casco, zapato, todo es defensivo. Nada sirve para atacar, solo para defenderse. Ningún arma ofensiva, hasta que llegamos a la palabra de Dios. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hay una sola arma ofensiva en la armadura del creyente, y esa es la palabra de Dios. ¿Sabía eso? Todo lo demás es para guardarnos, todo lo demás es para defendernos. ¿Qué es lo que nos muestra entonces el encuentro de Jesús con Satanás? Que hay solo una vía por la cual Jesús podía enfrentar a Satanás, y atacándolo, no solo defendiéndose, a través de la palabra de Dios. Esta es un gran arma de ataque. Si usted no usa la palabra de Dios, es muy difícil que pueda vencer, porque no posee nada más para atacar a Satanás. Si quiere poner en fuga a Satanás, si quiere quitarlo de su camino, de su casa, de su familia o de su empresa, si quiere vencerlo definitivamente, el arma que debe usar es el arma de ataque, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este pasaje la frase la palabra de Dios es traducida de la palabra rema, que generalmente denota una palabra hablada, una palabra proclamada. ¿Saben? La Biblia está llena de palabras, pero hay palabras que se llaman rema, palabras que Dios te habla a ti. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Yo tengo aquí un montón.
Esta es la que me está acompañando durante harto tiempo. La tengo ahí. No le voy a decir cuál es. A menos que tenga muy buena vista, usted no va a saberlo. Esta palabra es palabra rema para mí. Y la veo cada día. Y la proclamo en mi vida. Tú dijiste, Señor, tú lo harás. Tú dijiste, Señor, tú lo harás. Porque es tu palabra para mí. Ve, la palabra de Dios para todos, pero esta es para mí. ¿Y usted no cree que Dios le da palabras a usted? Claro que sí. Claro que hay palabras que salen de aquí, del libro, de la Escritura, que son para usted. ¿Y para qué son? No solo para defenderse. Es para cuando venga el enemigo, usted lo puede ahuyentar. ¿Usted no cree que va a venir el enemigo a hacernos dudar? A hacernos pensar que algo malo viene, a hacer pensar que las cosas no resultarán, a hacer montones de ideas. Y ahí está mi palabra, la que el Señor me dio. ¿Usted tiene una palabra rema? Una palabra que pueda guiar su vida, una palabra sobre la cual usted se pueda parar, proclamar y avanzar en ella. Pídale a Dios, pídale al Señor que le hable, pídale al Señor que se revele, que le muestre su corazón. Una palabra rema. Dicho de otro modo, la Biblia no es un arma efectiva si permanece sobre un estante o sobre una mesita de noche. La palabra debe ser proclamada, debe ser viva. ¿De qué sirve la palabra si la tiene guardada? No es nada malo, pero si usted pone ahí en el Salmo 23, en la puerta de su casa, ¿verdad?, la Biblia abierta, y su vida anda en otro lugar, Satanás va a entrar allí igual. Porque he visto que algunos ponen ahí en la puerta, ¿verdad?, colgada la Biblia. Pero hermanos, tiene que ser la palabra proclamada. Siempre me acuerdo de mi profesor de escuela dominical, uno de mis profesores de escuela dominical, que nos contaba la historia de cómo él usó la Biblia cuando era niño, cuando veía sombras tenebrosas, y con Barnabas Collins. No sé si ustedes vieron alguna vez. Y entonces llegaba la hora de ver sombras tenebrosas. ¿Y recuerda la música? A nosotros no nos permitían verlo, yo sé. Solo nos permitían ver el inicio. Cuando mostraban la película y las olas llegaban, ¿verdad?, en blanco y negro, peor parece que era. ¿Se acuerda de eso? Yo sí me acuerdo, yo me acuerdo. Y ahí estaba, ¿verdad?, sombras tenebrosas. Y ahí, con eso nosotros ya estábamos listos, todos a acostarse. Nada de Barnabas Collins, hasta ahí llegábamos. Esa era nuestra experiencia con sombras tenebrosas. Pero este otro, mi profesor de escuela dominical, era más osado. Y él veía. Y cuenta que en la noche era tanto el miedo que tenía que ponerse la Biblia aquí y dormía así. Y dormía así con la Biblia aquí. Pero la Biblia debe ser proclamada. Debe ser proclamada. Debe ser declarada con tu vida. Y si queda tiempo, con tus labios. Pero con tu vida. Vivir la palabra de Dios. Pararnos sobre ella. Es lo que Jesús hizo. Jesús conocía la palabra de Dios. Jesús no tenía que andar buscando un versículo. ¿Recuerdas, Satanás, cuál fue el que me dijiste? Vaya a ver qué te tengo. Espera un rato. Deja la concordancia. Voy a llamar ahí al teléfono al pastor. No, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que saber cómo responder al enemigo. La Sagrada Escritura se transforma en una espada aguda de 2 filos en la medida que la ponemos en nuestra boca y la proclamamos con valentía. Tenga en cuenta que también la espada es la espada del Espíritu Santo. Podemos tomar la palabra de Dios en nuestras bocas, pero solo logrará su efecto completo si el Espíritu Santo es quien la esgrime. Entienda bien esa parte, porque a veces uno puede usar la Biblia para hacer daño, y a veces lo hacemos, y a veces lo hago. Debe ser en el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. La guía perfecta de cómo usar la espada del Espíritu se halla en este encuentro de Jesús con Satanás. Jesús dice, escrito está. Pero había una segunda cosa
que no puede saltarse usted este pasaje maravilloso de la Biblia. Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando entró en el desierto. No se olvide de esa parte. Estaba lleno del Espíritu Santo cuando entró en el desierto. Y en esa llenura, el Señor llenó su boca con la palabra de Dios. Dios puso a disposición de cada cristiano la misma arma que Él usó para vencer a Satanás. Es importante, sin embargo, tener en cuenta dos cosas. Primero, Jesús ya había sido lleno del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien lo guió en el uso de la espada. Él tiene que guiar. Él es quien esgrime. Él es el espadachín. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Yo espero que el Espíritu Santo le esté revelando el significado de esto. Él tiene que esgrimir la palabra. Por eso a veces nos va mal. Porque discutimos con nuestro esposo que no es creyente, o con nuestra esposa que no es creyente, o con nuestros amigos que no son creyentes, y les tiramos la Biblia. Si no está el Espíritu Santo. Y segundo, Jesús, como todos los niños judíos de su época, había memorizado extensos pasajes de la Escritura. La segunda cosa es que Jesús conocía la palabra de Dios. Y esa parte no la podemos saltar, porque tenemos que conocer la palabra de Dios. A algunos les encantaría, ¿verdad?, que se le apareciera de manera mágica, pero Dios encargó en nosotros esa parte de estudiar la palabra del Señor. Nadie lo va a reemplazar. Yo sé que algunos se animan a ese pasaje de la Biblia que dice, y abre tu boca y Él la llenará. ¿Conoce ese pasaje? Varios lo han aplicado. Y lo veo yo ahí. Y no sale nada. Tienen que conocer la palabra de Dios. Tienen que ejercitarse en la palabra de Dios. ¿Quién contaba esa historia el otro día de que había dos leñadores? Uno, un hombre ya avanzado en edad, y el otro, un joven impetuoso y musculoso. Y entonces partieron cortando árboles y se generó una carrera. ¿Le pasa a usted que a veces se generan carreras que no son declaradas, pero se generan carreras a veces? A veces en el trabajo, en el colegio, en la universidad, como que empiezan carreras que no son oficiales, pero son carreras que se dan. Uno empieza a competir con alguien. Y estos dos empezaron ahí. Pero cada vez este anciano leñador cortaba un árbol, luego se sentaba y descansaba un rato. En cambio el otro, el joven, ¡guau! 1, 2, 3, y botaba todos los árboles que iban en el camino. La cosa es que al final del día, el anciano botó más árboles que el joven. Y el joven estaba furioso, obviamente, exhausto y furioso. Y le fue a preguntar cómo lo hizo si lo veía todo el tiempo descansando entre medio. Y la respuesta de este viejo leñador es que cada vez que me sentaba estaba afilando mi hacha. ¿Usted está afilando la palabra de Dios en su vida? ¿Toma tiempo para afilar la espada de Dios en su vida? Cada día, cada noche, de día y de noche, meditaré en tus palabras. Hermano, en esa parte nadie lo va a reemplazar, ni el Espíritu Santo. Créame, ni el Espíritu Santo. Si Jesús se tiraba del pináculo del templo, habría sido presunción, no habría sido fe. Por eso la fe no es un salto al vacío jamás, por más raro que sea lo que Dios le ha pedido. Si hay una palabra de Dios, jamás hay un salto al vacío. Jamás hay un salto al vacío. Entonces, cuando usted tenga la idea de presumir y Satanás le llame a usted a tirarse en cosas que Dios jamás le ha pedido que usted haga, le digo algo, mire a Satanás, use la palabra de Dios que es la espada del Espíritu y dígale, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. No necesita decir Deuteronomio 6:16, pero
Con que lo otro lo diga, igual Satanás lo va a entender. Pero es para que usted sepa el verso. Y usted proclamará la palabra del Señor. Hermanos, para terminar, ¿vienen batallas en su vida en esta semana? Porque la semana que pasó tuvimos bastantes luchas y muchas cosas por las cuales pasar. ¿Viene esta semana con luchas? ¿Necesita usted la palabra de Dios? ¿Necesita el Espíritu Santo en su vida? ¿Por qué no viene un momento aquí y oraremos? Para que usted hoy haga un compromiso delante del Señor de buscar en su palabra. Y cuando uno hace esa parte del compromiso, Dios hace la segunda parte del compromiso. Yo te daré de mi Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este es un hombre como el Salmo 91, que cree en Dios, que le teme, que está dispuesto a seguir sus mandamientos, que tiene a Dios como refugio y protección. ¿Alguno de ustedes necesita hoy tomar una decisión? Tomar esa palabra hoy, pedir la llenura del Espíritu Santo para lo que viene. Si es así, venga, porque vamos a orar. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero le aseguro que Dios siempre hace algo extraordinario en la vida de aquellos que le buscan. Y voy a pedir a Brian, a Javier, también a ir a María Luisa, si pueden ayudarme en la oración, a Andrés, perdón si me salto otros, pero vengan a ayudarme aquí para que oremos por nuestros hermanos y hermanas. Vengan a orar ahí, Iván y Pilar, acompáñenos para bendecir y para tocar vida de personas. Y dígale a Dios cuál es la lucha que viene por delante. Yo sé, y créanme que así es, que Dios sabe la lucha, pero a veces Él la sabe mejor que nosotros. Él le puede explicar realmente de qué se trata. Porque a veces pensamos que tenemos una lucha, pero era otra lucha. Dígale a Dios que le revele de qué se trata. Y dígale al Señor también que usará la espada del Espíritu Santo para enfrentar esto que viene hoy, muy pronto para algunos de ustedes. Alabamos a Dios y vamos a tener un tiempo para orar. Espera hasta que alguien ore por usted. Quédese ahí. Pero esté ahí orando al Señor. Haga su oración, dígale al Señor. ¿De qué se trata, Dios, mi batalla? Protégeme, Dios. Protégeme, Señor. Este gigante es más grande que yo. Ayúdame. Ayúdame, Señor, y dame tu Espíritu Santo. Y dame, Dios, una palabra. Una palabra para vivir y para vencer. Señor, danos tus palabras. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, danos una palabra. Danos una palabra para el paso que viene. Una palabra, Señor, para los días que vienen. Y cuando se acabe, Señor, ese tiempo, danos nuevas palabras para seguir avanzando en esta vida. Señor, preferimos, Señor, quedarnos parados en esta vida a que caminar, Señor, sin tus palabras. Señor, hoy revélate a nuestras vidas, en la circunstancia en que estemos, Señor, revélate a nosotros, danos esas palabras de vida para poder vivir. Y Espíritu Santo, llénanos para que seas tú quien esgrima en nuestra propia vida. Que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y nuestras familias, ahora y siempre. Amén.